El 21 de octubre de 1861 se inauguró el primer tramo ferroviario entre la estación central, entonces llamada San Francisco, hasta la estación de Trinidad. Luego, el 24 de julio de 1864, en el cumpleaños del Mariscal, se inaugura este edificio donde nos encontramos. Esta es una estación emblemática, es un poco el centro de lo que es el sistema ferroviario histórico. No nos olvidemos que don Carlos Antonio López, cuando en el 57 comienza todo este proceso, toda la importación de ferrocarriles, ¿verdad?, viene por agua hasta el Arsenal de Marina, ahí se ensambla y ahí se instalan las primeras vías desde el Arsenal de Marina, pasando por el puerto y llegando hasta esta estación en el año 57. Tenemos que entender en primer lugar, ¿verdad?, que el sistema ferroviario, así como lo dice su nombre, ¿verdad?, es un conjunto de carácter industrial, ¿verdad?, que tiene un alto valor tanto histórico como también el arquitectónico, lo cual está representado por sus estaciones, ¿verdad? Específicamente, la estación central como cabeza de ese sistema ferroviario representa a nivel urbano el acceso a lo que era el antiguo centro histórico de la ciudad de Asunción. Da la bienvenida del interior al acceso, al ingreso a la ciudad y viceversa, o sea, es la puerta de despedida de ese mismo centro histórico. El ferrocarril que comienza su instalación en Inglaterra a partir de las máquinas de vapor en la década de 1830 está revolucionando el transporte, ¿verdad?, en todo sentido. O sea, la distancia que un hombre a caballo podía recorrer más o menos en 6 días, con el ferrocarril esa distancia disminuye prácticamente a una media jornada, con lo cual se produce un ahorro de tiempo bastante importante, ¿verdad? Entonces, de aquí es en donde se comienza a construir la estación y también las primeras vías tierra adentro sería, hasta lo que es la estación Trinidad, que hoy es la estación Botánico, que eso se comienza y se libra al servicio público, le dicen en esa época, en el 61. Entonces ahí comienza el proceso y esta estación es un poco el epicentro de esa expansión del sistema. Tal es el caso que se completa la construcción en el año 1864, el 24 de julio, con el cumpleaños del Mariscal. Acá se inaugura la estación de arriba, la estación San Francisco, y ahí se completa un poco lo que es la parte arquitectónica y constructiva. Entonces, que fue en la postrimería de la guerra, ¿verdad? De hecho, la arquitectura y la configuración misma del edificio está determinada por esa configuración urbana que tiene, ¿verdad? El ferrocarril comienza a instalarse primero en Estados Unidos, después se instala en la propia Argentina, en Cuba, en Chile y también en el Perú. Y Carlos Antonio López, cuando envía la misión diplomática y como agente comercial de la República del Paraguay a su hijo Francisco Solano López en 1853, le da un listado de los elementos que tenía que adquirir para el desarrollo y progreso de la nación. Entre ese listado, evidentemente, todavía no está el tema del ferrocarril. O sea, hay otras urgencias, está el arsenal, dotar al astillero, porque la prioridad fue el tema de tener buques a vapor, por eso inmediatamente comienzan después la construcción de los buques a vapor. Resulta que Ferrocarriles del Paraguay es una sociedad anónima que se crea en el año 2002 y que hereda un poco todo este patrimonio de Ferrocarril Carlos Antonio López, que a su vez heredó de los ingleses, ¿verdad?, en el año 61. Cuando se crea esta sociedad, es una sociedad anónima de derecho privado, pero que el principal accionista es el Estado paraguayo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros quedamos heredando, digamos, todo ese patrimonio y tenemos una responsabilidad de guardar, proteger y restaurar. Y lo que hoy se denomina ya últimamente poner en valor el patrimonio, que es justamente sacar un provecho económico como para poder invertir en el mantenimiento.
porque si no son difícilmente sostenibles. Pero evidentemente Carlos Antonio López dentro de su proyecto tiene la idea de extender las líneas de ferrocarril en el Paraguay. En 1856 se hace el primer pago, se le envía a Buenaventura de Cut, cónsul del Paraguay en Buenos Aires, para que le haga un giro a la empresa de los hermanos John y Alfred Blitt para que compre por la cantidad que se le remitía, que eran 200.000 pesos en monedas de oro, los elementos necesarios para atender el ferrocarril. Para la estructura portante del edificio tiene unos pies derechos de quebracho, ¿verdad? Que es una madera bien dura. Todo el sistema de cabriadas del edificio son de lapacho, que también es una madera sumamente resistente. Todos los detalles tienen un nivel de desarrollo, de desarrollo del diseño, que a medida que uno va analizando y viendo las partes del edificio, se da cuenta que no fue hecho nada al azar. Como Ferrocarril del Paraguay no recibe dinero público, nosotros vivimos de las propias operaciones privadas que hacemos, entonces tenemos que tratar de conseguir o dinero público canalizado a través del Ministerio de Obras Públicas, que tiene una dirección de obra que también tiene la responsabilidad sobre todo lo que es patrimonio histórico como esto, o dinero privado, ¿verdad? Como en el caso de la estación de Luque, que tenemos ahí inversores privados, u otros tipos de captación de fondos para poder mantener y restaurar. Evidentemente eso se tenía que mandar fundir, ¿verdad? Los rieles, todos los aparatos que se necesitaban, encargar las locomotoras. Y en 1858 arriba el técnico que va a ayudarle al ingeniero jefe, que es el ingeniero George Paddison. George Paddison recibe el encargo, esto estaba todo bajo la égida del Ministerio de Guerra y Marina. ¿Quién era el ministro de Guerra y Marina? Era Francisco Solano López. Nosotros pensamos a través del análisis que hicimos, ¿verdad? Justamente la concepción como portal de acceso a la ciudad, ¿verdad? La idea de don Carlos era convertir a Asunción en una gran metrópoli, ¿verdad? Entonces concibe a la estación como el portal de acceso a esa su gran ciudad que él había soñado, ¿verdad? Entonces George Paddison recibe la orden de ser el ingeniero en jefe para comenzar a tender las vías. Pero ya los preparativos se estaban haciendo, o sea, se estaba aplanando el terreno, ya se decidió por dónde iba a pasar estas vías. El proyecto original era que la vía vaya de Asunción hasta Villarrica. Esa era la idea original del señor Carlos Antonio López. La cuestión es que empiezan a atenderse las primeras vías, comienzan a traerse las locomotoras. Hay una serie de encargos que van hasta más o menos 1863. Eso está todo documentado por el historiador Juan Francisco Pérez Acosta. Hay un dato interesante que se publica en la revista del año del semanario que dice que los rieles comenzaron a atenderse recién a partir de enero del 61, ¿verdad? O sea, evidentemente lo que se hizo toda la etapa anterior fue ir preparando el terreno, aplanando, y los rieles fueron comenzando a colocarse efectivamente a partir de ese año 61, y ese año 61 cierra con el ferrocarril llegando a Luque. ¿Qué día llega a Luque? Se inaugura el servicio a Luque el 25 de diciembre de ese año. 25 de diciembre era el día de la Jura de la Independencia, no solamente era el día de la Navidad, o sea, era un día de fiesta cívica. Y dice la crónica del semanario que desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche las locomotivas tuvieron que enganchar incluso vagones excepcionales porque el pasaje era gratuito, y la gente iba a la estación de Trinidad, donde había corrida de toros, o a la estación de Luque, recientemente inaugurada, donde había mascaradas, bailes y otros divertimentos. Entonces, a partir de allí es que evidentemente ocurre que el ferrocarril comienza a extenderse, después se extiende hacia la zona de Patiño, después va a Ipacaraí, que era en esa época la estación Tacuaral, y llega a Pirayú, que es el lugar donde López, ante la crisis del
que va después a sobrevenir con la crisis en el Río de la Plata, crea su campamento más importante militar, que es el campamento de Cerro León, porque estaba cercano a las vías férreas en esa estación de Pirayú. Y comienza la extensión del ferrocarril hasta Paraguarí, pero ahí queda más o menos a medio camino, y esa extensión hasta el ferrocarril de Paraguarí va a terminarse prácticamente en los primeros años de la guerra, ¿verdad? Y ahí queda el ferrocarril hasta que uno de los primeros concesionarios, ya en el periodo de posguerra, que creo que era la compañía Travasos, Patri y no recuerdo el tercer socio, que era la compañía exactamente, concluyen el ferrocarril hasta Villarrica. Después, cuando se le vende a la compañía inglesa en la década de 1880, la compañía inglesa, que era la Paraguay Railway Company, ¿verdad?, donde había unas pequeñas acciones que tenía el Estado paraguayo, tiene el compromiso de extender el ferrocarril hasta Encarnación. Eso no va a ocurrir, prácticamente van a tardar casi 20 años en poder terminar eso por motivos económicos, los problemas políticos y una larga disputa con el Estado paraguayo al respecto de los pasajes gratuitos que tenía que conceder la compañía, ¿verdad? Entonces, el ferrocarril modificó muchísimo, no solamente antes de la guerra, sino que durante la guerra tuvo una función muy importante, y después de la guerra, obviamente, la zona que comienza a moverse nuevamente económicamente es la zona en torno al ferrocarril, ¿verdad? Yo entré un 4 de septiembre de 1986 en el Ferrocarril Central del Paraguay. Tengo maquinista como 12 años, es la última época del ferrocarril Carlos Antonio López. 31 años de servicio. Sí, señor. Exactamente, dejó de acuerdo en el comportamiento de la ferrocarril. Hasta ahora tengo 36 años de trabajado en el ferrocarril. Desde los 16 años ingresé en el taller de ferrocarril de Zapucay. Coincidentemente, mi hermano, que trabajaba también en el ferrocarril, tuvo que irse al servicio militar, y mi papá enseguida gestionó para que yo prosiga en el ferrocarril, ¿verdad? A partir de ahí empecé. Primer año vino peón, Wiguri. Ya yupi año ascendé pasaleña. A pasaleña año ascendé joguista de tercera. A joguista de tercera año ascendé joguista de segunda. A joguista de segunda año ascendé joguista de primera. A Opeña año ascendé maquinista de tercera. A Opeña ascendé maquinista de segunda. A Opeña ascendé maquinista de primera. Va a correr internacional, ¿verdad? Por ejemplo, se establece la famosa tablada de la Trinidad, ¿verdad?, donde se establecen las mataderías, y de ahí se traía la carne en ferrocarril hasta Asunción. Y íbamos en tren suburbano Pacaraí y vuelta, al otro día, vuelta. ¿Cuántos viajes hacían un día? Y 2 veces por día hasta Pacaraí. Primeramente entré como auxiliar de tercera, porque eso era los rangos que se tenía como funcionario público. Después iba escalando de acuerdo a la posibilidad de que tenía la institución. Yo fui primeramente el chofer de la gerencia, después pasé a ser el chofer de la presidencia, hasta ser jefe de transporte y seguridad. Mi papá trabajó 34 años en los talleres de ferrocarril. Fue encargado de la sección mecánica del taller de ferrocarril, y se jubiló con 34 años de antigüedad. En realidad, a los 32 ya le tocaba jubilarse, pero justamente le pidieron para que continúe trabajando.
porque el presidente del ferrocarril necesitaba de su concurso, ¿verdad? Él a los 32 años gestionó y volvió a trabajar 2 años más. Beba, a Mapo de peón. Así no me interesa el cuartel de Mapo de peón. A cargar la locomotora del GPA mía, entre la ampilar GPA mía, muy en condición. Allá por limpieza mía, por timbar la máquina cuera, mía, manguerear, rollo hey. Rollo botín la caldera mía. Rollo hey la caldera mía, rollo botín. Mía la hora de trabajo, mía la hora de peón tiempo. A la pasaleña de muy de la terminal de GPA Riru. Họ phải để ra đây một bôi hồi nhà cả ra đây hồi nhà họ phải bỏ sala hogita họ tập yang ngân để họ tập yang để bỏ sala hogita vậy trên đây mà por la máquina vậy raja sí trên mà por Grandes movimientos se tenían dentro del ferrocarril porque teníamos todos los trenes que sean de pasajeros, el internacional, el urbano que iba de Asunción a Ipacaraí y también los transportes de carga que iba de Asunción hasta Encarnación y de Encarnación que iba a los mares, que era el Atlántico que teníamos a través del ferrocarril, que teníamos que salir por Posada, Zárate Brazo Largo, Paso de los Libres, Paranaguá, Uruguayana y Nueva Palmira. Son las salidas al Atlántico que tiene actualmente el ferrocarril, ahora con el nuevo nombre Ferrocarril del Paraguay Sociedad Anónima. Mi papá es mecánico, se especializó realmente en reparación de guinches. Y aparte hacía de todo, él tenía un conocimiento innato de toda la parte mecánica del ferrocarril y era muy requerido justamente de su concurso, ¿verdad? Y se jubiló en la sección mecánica, siendo subjefe del taller. Y a cada 12:15 salimos y llegamos a las 2 en Ipacaraí. Y al otro día, a las 4:35 salimos de Ipacaraí y al llegar a 6:30 acá, en Asunción. Sí, mucha gente, mucha gente. Controlábamos el trayecto y cada parada nos alzábamos los pasajeros. Sí. Los trenes de pasajeros viajaban de noche. Los trenes de pasajeros, por ejemplo, salían a las 6 de la tarde de Asunción y al amanecer llegaba a Buenos Aires, porque se tenía que hacer las transferencias, porque el ferrocarril dependía de los ferries. En esa época no había todavía el puente, entonces se transfería a través del ferry, que son 2 ferries de transporte que alzaban los vagones de pasajeros de carga que pasaban a Posada y de ahí enganchaba ya con la línea Urquiza que le llevaba hasta Buenos Aires. Y de Posada a Buenos Aires era 18 horas de continuo de ese lugar. Y ahí en Trinidad lo que más difícil, o sea que ahí en Tablada, principalmente en Tablada. ¿Por qué era difícil ahí? Y cruzaba los colectivos y mucho tráfico ahí. ¿Tenían que esperar? No, teníamos que cerrar la barrera y después avanzar. Y las transferencias se realizaban entre las 10 y las 11 de la mañana y al mediodía partía de Posada ya para Buenos Aires. Entonces, al mediodía del otro día ya estaba ya por la Argentina. A peña sendela de joguita más. Ya 6 años no más podemos la de pasaleña. Caldera. Entre un vapo. La maquinita hace las joguitas, otra la pasaleña. La pasaleña la vamos a hacer la GPA, la cara a la jugón. Nosotros llegábamos en mediados de 10 o 12 horas, dependía del tráfico que teníamos por las líneas, porque el transporte ferroviario tiene que quedar en todas las estaciones, sí o sí es obligatorio quedarse en todas las estaciones, porque ahí tomaban pasajeros, llevaban carga, hay varios objetos que se tenía en ese momento. 160 libras de calor, de temperatura en la caldera. Estaba marcando el nivel de agua. Estaba marcando continuamente la cantidad con la agua y la caldera. Cuando yo estoy pendiente, arriba, ya sabemos que arriba, que hay poquillo, mi amiga arriba. Después tenemos no componer, bebé. Ya atropella. Ya atropella, más la de sabemos que hay pueblo.
Estamos en la cosa de Mara. Hoy parte de Aja. Hoy parte de hay un de ricuepao, que un de ricuepao más así. Debe decir tiene enfermedad como es ahí. Yo agradecer gracias a Dios de ya las víctimas. ¿Por qué? Voy a un compañero que yo Juan no vamos. Si hay año mantener guardia con cuaco y da pitay, na mocoin, acuerdas mandar un viaje allá. Hermana y puede con el agua corriente mía. Está jamás de Yahoo. Ha, me dice que Yahoo hay fiesta, no se que pase. Agua inente sea Yahoo. Al día siguiente Yahoo de. Da igual que te ya ahora reumatismo, da igual de pamadura, da igual de enfermedad. Gracias a Dios me añan de ya tu asima. Que están la víctima. Paddison también recibe la ayuda de otros dos ingenieros que son Burrell y Valpi, Henry Valpi, y también vienen otros técnicos que vienen a colaborar con ellos y además en 1863 son enviados un grupo de jóvenes para ser entrenados en la operación de las locomotoras, en las cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento del ferrocarril. Entonces ahí podemos ver, y ya era el presidente Francisco Solano López, lo importante que era dentro de la visión del desarrollo del país el funcionamiento del ferrocarril. Y yo sé bien que él no quería que yo me vaya porque ya era el sostén en ese momento, el único sostén que se quedaba en la familia era de los 6 hermanos que somos. Y me preguntó y yo le dije, papá, si yo me voy al cuartel, voy a perder mi trabajo y voy a perder también mi estudio, le dije. Esta empresa, el ferrocarril, ya me está enseñando todo lo que seguramente voy a aprender también en el cuartel, le dije. El orden, la disciplina, el respeto, era lo que se enseñaba en el ferrocarril. Entonces yo ya me iba creciendo con esa enseñanza y le dije ya a mi papá, yo ya estoy aprendiendo prácticamente todo lo que se aprendería en el cuartel, a lo mejor me voy a empuñar el arma, para empuñar el arma me voy a hacer unas clases o algo por el estilo, si es que necesita el gobierno, el Estado de mí, le dije. Entonces no me fui al cuartel y me quedé, por eso es lo que prácticamente yo sin pausa estoy trabajando desde los 16 años. Ay, jugo en el TV y ya soñaba, ¿sabes? Antes, ay, viajando, a mis compañeros fuera, me a soñar, ¿sabes? Antes. Y capaz, porque es tan boriajún de amigos, cuál es la oña mantenida, creo, en Bolivia, ahí próximo la Villarrica, mi ya que por Mongarúa, San Salvador, mía, ya que mi chipá vendía con el hogado, o Paibi. Zapucayo, mi ya que por Mongarúa, a Villarrica va a llegar a que tabla. Mi opaco, hagan por eBay, mi alma. Hacer me voy a que se tenía la maquinista, que tenía Alberto Arlo. Como no me la caray, amaré más pues, ya se la jula caray. Ahí me hace un muñeco, hace de algún tiempo, cuando hay personajes caray, hoy cuando es la maquinista de primera de correa, la tema de me que ser. A mí que me hace la de la cura de Yahoo, me hace. Porque hay de ella la enfermedad y ahí, hasta hoy, nosotros tenemos en toda la línea férrea 37 estaciones distribuidas, sea de Asunción, comenzando Asunción, Tablá, Botánico, Luque, Yucurí, Areguá,
si te voy a mencionar, conozco todas las estaciones, eso sí, conozco todas las estaciones. Tienes 37 estaciones, más 5 paradas de Asunción a Encarnación. Aguacero. Jamba ella, por tanto, dericue parejo. Dericue. Bate para batiste soy mite como todas las jogas, pero dericue pa. Ande se llega ya la enfermedad, güey, ande más es caloría de cuando de caldera, no deben de ir. Yo nunca pasé algo triste, pero sí mi compañero y eso sí. Accidente y eso. Yucaba tiene como año de trabajo, esa boca y bajaba, pues yucay que era, o muy lado en donde name, la tren donde name. Ahora yo era muy al lado y nada, la sensación cuando cauga suelo de fuera. Yo venía a atender a ese de la peja, te digo ya hay nada, va, bien que ya es no nada ni nada, un brain se ve controlando. Hasta poner la vía muy teteva muy la persona. O sea, poner la hora de máquina, o sea, poner la máquina 104 para Juina. Una vez que un tren subano que venía, ahí se accidentó ahí en Guardia de Rama, ahí en el kilómetro 14, y se murió un niño. Eso es lo que me... ¿Le pasó el tren o cómo fue? Se cayó del tren y pasó. Pasaba que se vaya por Yucatán, que andan brenas y ya aguanten con ese país, un al lugar de la estación, pero un ajeno. A Guayar Rey Zapá, la ciudad de Guayar, la mañana de la costada, el otro que se la Guayar, Guayar Rey Zapá, yo la tengo cuarto que la niña que para una yo. Pero avisar la guardia entre la inspector, pero yo no sé. Pues yo sabe que yo la compañero de trabajo que tengo yo que ir. Pero como él la vía en donde te el convoy completo de un transporte de pasajeros era de 900 personas. Son 10 vagones, o nosotros le llamamos 40 ejes, son 40 bogies, ruedas que se llaman 10 vagones completos, sea de primera o de segunda. En el tren, viajar en el tren era una fiesta, porque aparte de encontrar a todos los amigos de tu ciudad, el lugar del tren era de mucha alegría, ¿verdad? Porque viajas tranquilo, cómodo, te podés mover y nos concentrábamos justamente en este vagón que está acá, en el vagón comedor, y nos sentíamos nosotros el viaje. ¿Y qué comían? Y acá teníamos de todo, de sándwich, de bife, milanesa, comidas así, guisos, arroz, tallarín, todo tenía en el comedor. Todos los presidentes de la República viajaron desde 1910, de González Navero hasta inclusive en el 92, cuando nos visitó la reina Sofía de España, se utilizó para que ella pueda usar de Asunción a Luque, y el presidente de la FIFA, el Blatter, también utilizó en el 99 de este lugar para irse a la Conmebol, a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Yo a los 19 años caí en Asunción y primero viví en la casa de mi tía allá en San Lorenzo. Después ya encontré algunos amigos acá y me quedé en la sección de departamento de tráfico, donde hacía repartir telegramas en esa época, ¿verdad? Porque en esa época también se recibía y se emitían los telegramas acá. Esto es utilizable, no es un vagón que está en desecho, es un vagón que se puede utilizar. Nosotros tenemos acá dentro para resguardo y es una reliquia que tenemos dentro de la estación central. ¿Se mantiene tal cual era? Es original. Algunos fue el juego Living y eso es lo que se puso, el general Stroner lo mandó poner Living ya, porque el juego original eran asientos de mimbres. Asiento de mimbre, comienza de mimbre. Yo comencé en el ferrocarril siendo un changador menor porque tenía 16 años. Pero muy temprano mi papá me envió, hizo las gestiones para que yo me vaya en la parte mecánica, donde él estuvo, y después ya me llevó un señor en la parte de tornería. Estuve 3 meses practicando con un antiguo, ¿verdad? Y después ya me dieron una máquina
Empecé a trabajar. Yo también soy muy rápido de aprender las cosas y llegué durante los 4 años que estuve en el ferrocarril, llegué a escalar las 3 categorías de torneros. Comenzaba con un tornero de tercera, de segunda y después ya era oficial de primera. Cuando vos sos oficial de primera ya ya hacía trabajo de precisión. Entonces yo inclusive llegué a hacer trabajo de precisión en los talleres, que era trabajar por las válvulas ya de la locomotora, que son materiales de bronce y que tenía un trabajo especial ya, ¿verdad? Y después yo terminé mi colegio y tuve que emigrar hacia estos lados para continuar mis estudios, ¿verdad? Y en el 84 me vine hacia Asunción para seguir mi trabajo y mis estudios. En la planta alta de la estación del ferrocarril se estableció un salón de fiestas, donde se hacían varias fiestas que incluso se hacían hasta la década del 60, creo que ese lugar todavía era alquilado como lugar de fiestas, ¿verdad? Y ahí se hicieron varias, incluso una de ellas es la que a vos haces referencia, no fue en el momento de la inauguración, sino fue creo que 1 año o 2 años después, donde los oficiales del ejército ofrecen un baile en homenaje al cumpleaños del presidente Francisco Solano López. ¿Verdad? Que fue un baile donde fue lo más granado y lo más selecto de la sociedad paraguaya. El 24 de julio, que es la fecha del cumpleaños del Mariscal López, ¿verdad? Según los registros históricos, fue inaugurada también la planta alta, ¿verdad? Que fue toda una fiesta. Hay anuncios de periódico, ¿verdad? Que hablan sobre la decoración que se realizó en el sitio, ¿verdad? Que incluso se le atribuye a Ravisa toda la decoración que se hizo para ese evento. Es un salón grande, ¿verdad? Es un salón que en los últimos años estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura. Hoy en día lo tenemos de vuelta eso libre y está en un proceso de restauración. En el 2011 se elaboró un proyecto de restauración para la totalidad del edificio, ¿verdad? Pero como siempre, o sea, los problemas de fondos, de disponibilidad de dinero, fueron un poco lo que frenó la ejecución de estos trabajos. Entonces, ahí tenemos todo un proceso que iniciamos hace un par de años de guarda-protección de todas las estaciones, tenemos cerca de 45 en todo el país, y comenzamos a hacer acuerdos con los municipios. Entonces los intendentes municipales ponemos en un marco de cooperación. Eso nosotros le pedimos que ellos protejan porque están más próximos a esas estaciones, que digamos cuiden, que también de alguna forma eviten ocupaciones, porque en algunos lugares históricamente tenemos ocupaciones. La idea es continuar por lo menos en etapas, ¿verdad? De hecho, el proyecto está pensado como para poder ser ejecutado por etapas constructivas, ¿verdad? O sea, ya que sabemos la problemática de la disponibilidad de fondos, ¿verdad? Que también las franjas de dominio, no solamente la estación, protejan y que después ya avancemos hacia inversión conjunta, ¿verdad? Para ir mejorando, protegiendo y poniendo en valor. Y tal es el caso que, como producto de todo este programa de cooperación, ya se han restaurado la estación de Pirayú, por ejemplo, con el intendente Galloso, las 2 torres muy lindas. La de Escobar, por ejemplo, con el intendente ahí, con el gobernador, todo lo que son los bloques antiguos. En Caballero, en Zapucay, estamos en Feliz Pérez Cardoso.
¿verdad? Trabajamos también en Ipacaraí con Negrete, ahí la estación está muy linda, estamos tratando de restaurar, digamos, el patio con la mesa giratoria. Estamos ahora, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas en la estación de Bertón y Yegros, ya con proyecto casi terminado para la restauración a esta costa, una compensación de la Ruta 8, que ahí tenemos una afectación parcial. Cuando se inaugura Trinidad, el presidente era Carlos Antonio López. Entonces, él tiene que haber sido el que esté presente. Posiblemente haya estado también el general porque era el ministro de Guerra y Marina y era el responsable de eso. Yo no tengo constancia de esa cuestión porque obviamente eso creo que más bien ya vienen de la historia oral, porque en la documentación, obviamente en el semanario no iban a poner una cosa como esa, que el tren ya superó incluso las vías y terminó descarrilado, ¿verdad?, en el momento de la inauguración. Lo que sí, obviamente, están estas constancias de que iba avanzando y permanentemente hay referencias a que el ferrocarril y el tendido de las vías férreas iba continuando. Totalmente, totalmente. Yo llevo en mi sangre, yo llevo en mi vida el ferrocarril, porque toda mi vida lo único que conocí fue el ferrocarril. Desde chiquitito, cuando le llevaban su comida a mi papá, eso era ir al ferrocarril y ver los trenes pasando. Yo cuando empecé a trabajar 16 años hasta ahora, mi vida es el ferrocarril. Y tengo una pasión impresionante con lo que es el ferrocarril. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es uno de los temas el cual no se discute, ¿verdad? La necesidad de poder revitalizarlo, tanto desde el punto de vista de medio de transporte como desde el punto de vista del patrimonio. Entonces, yo creo que hoy, a pesar de todos los altibajos que hemos tenido, digamos, en la implementación de los proyectos, nunca le he escuchado a nadie que diga que se oponen a los proyectos de este ferroviario. Probabilidad más posible, miramos allá. Y gusto ya va con tranquilidad más por una historia o sea que reconocerla ya ne anduve mala y me más acostumbrado a ese ya ne anduve mala. Constantemente sino que más bien lo que hay son, digamos, diferentes intereses que muchas veces hay que alinearlos, ¿verdad? Y tenemos algunas ocupaciones, tenemos algunos vecinos que han entrado. Son cosas con lo cual hemos estado conviviendo, pero en estos últimos 2 años hemos intensificado los esfuerzos para poder sanear toda esa situación. Tal es el caso que nosotros estamos con muchas intervenciones apoyados por los intendentes justamente, con gente que ha ocupado la vía, que no son muchas, ¿verdad? Y que están ahí con algunas construcciones, por ejemplo, en Coronel Martínez, en Villarrica, en Caballero, en Ubutumí. Estamos trabajando con los intendentes, nos están dando todo el apoyo, ¿verdad? Y también a través de la Fiscalía o a través de algunas denuncias o demandas judiciales estamos tratando de recuperar ese espacio. Ay, ya comentaba medio bajar de tirar la plata, se va por ir y pasa una pocoya la plata cantidad a ir y pasa. Toda la retirada que agradecer a los ferrocarriles, mirando los ferrocarriles, llevo caminos, llevar con los amigos, como es mi mamá, la segura. Lo ideal sería poder recuperar el sentido creativo que tuvo al momento de ser proyectado el edificio, que es justamente ser como un centro neurálgico de la ciudad, ¿verdad? Este edificio era un punto de encuentro donde la gente entraba, salía, había un montón de movimiento, ¿verdad? La idea es, a través de la vivencia, a través del uso justamente, volver a recuperar ese sentido del edificio, ¿verdad? Ese espacio que es un espacio histórico y es un espacio reservado a fines ferroviarios. Entonces, por eso es que yo creo que existe un interés y una voluntad y un amor, digamos, de todo lo que es el tema ferroviario. Y ni qué decir de la gente que está vinculada históricamente, que ustedes habrán hablado con ellos. Ojalá que alguna vez podamos ver esa transición de la vieja estructura del ferrocarril con uno más moderno, ¿verdad? Que es lo que hasta ahora la administración está apuntando, a modernizar el sistema de trenes.
y espero yo ser parte de esa transición, de esa cadena que una el pasado con los nuevos tiempos que vive la tecnología, ¿verdad? Sí, lo ideal es que se reactive el sistema ferroviario, o sea, es un medio de transporte, es un medio de comunicación, ¿verdad? Que realmente a corta distancia reduce tiempos, ¿verdad? El mejor de los casos sería recuperar este edificio como estación, ¿verdad? Como parte de ese sistema ferroviario, ¿verdad? Que justamente es el uso lo que da vida a los edificios patrimoniales. Y el ferrocarril para mí significó, o sea, lamentablemente es una cuestión del pasado porque por distintos factores económicos, rivalidades, intereses de distintos, el ferrocarril prácticamente pasó a ser hoy una cosa que no está, a pesar de que hay intentos de restablecerlo, ¿verdad? Y representa simbólicamente durante muchísimo tiempo, representó la idea de que los paraguayos podíamos, con esfuerzo y contratando a las personas, a los expertos, hacer que el progreso transforme la vida de la gente, ¿verdad? O sea, era la época en que evidentemente las intenciones se trataban de hacer realidades, ¿verdad? No solamente una promesa, sino que el hecho de Carlos Antonio López cuando en 1854 dice que quiere establecer el ferrocarril, obviamente después ya hace el esfuerzo, obviamente no había suficientes recursos, por eso se fue dilatando hasta que comienza a funcionar en 1861. Que vive, ¿verdad? Transpiran lo que es el tema de la historia y son muy fanáticos, ¿verdad? Yo yo entré acá a trabajar y antes conocía esto y digamos que tenía algún tipo de sentimiento favorable en función a la historia también que he estudiado, ¿verdad? Pero vivir adentro, era estar respirando permanentemente un poco todo lo que es la parte histórica de estos vagones, todo lo que mi sistema, y ni qué decir en Encarnación, en donde ya está funcionando y estás viendo la gente que transita, que son miles por día. Entonces eso yo creo que contagia, ¿verdad? Y en ese sentido hay un ambiente totalmente favorable a que esto, con las condiciones requeridas, esto arranque y se acelere en el tiempo, en el corto plazo. Ese compañero de trabajo más no aquel tal Severo Rodas era maquinista, a soñar, soñar hoy que estar viajar yo quiero hoy. Ahora me apoyo. A soñar, me presenta pan de. Y así hemos pasado revista a una rica historia que comenzó hace 160 años. Les esperamos en el próximo capítulo de La Asunción Escondida.